Bienvenidos a Ñandeyarañé. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada hoy, Sábado Santo. Llamamos también el Sábado del Silencio, por una parte, durante toda la mañana, la tarde, la siesta, pero ya luego entramos en la vigilia de la noche, que va a ser la vigilia de la Pascua. Pero antes es importante que entendamos que el momento del silencio para la vida del cristiano es la de Cristo, la generosidad. Así nosotros somos generosos también en dar nuestra propia vida por los demás. El cristiano es llamado a ser generoso, generosidad, vida, entrega por la comunidad. Luego, el martes también que estuvimos reflexionando en el sentido del día que decíamos, el de la traición. Judas, que es capaz de vender a su maestro, traicionar al maestro. Y habíamos recordado y habíamos dicho en ese día que el martes santo no es que Judas no era querido o amado por su grupo. Claro que sí, incluso tenían mucha confianza en Judas porque Judas era el que manejaba el dinero del grupo. Imagínense, por algo le habían dado, no es que él se adueñó, baretebe como decimos, no. Es el grupo que confía, Jesús confía en todos. El peligro es cuando nosotros no sabemos utilizar esa misma confianza que el Señor, que Dios pone en nuestras manos. El Señor confía en nosotros, el Señor nos ha dado tantas cualidades, pero nosotros, utilizando mal esa confianza que ha depositado en nosotros, también después lo traicionamos. El miércoles también es un poco de la traición nuevamente, ya es un poco el de la preparación, pero aquí es esa traición también Pedro que dice, Señor, nosotros daremos la vida por ti, Señor, jamás te vamos a abandonar. Pedro también traiciona a Jesús, igual que Judas, que aún Jesús cuando dice, alguien de ustedes me va a traicionar, comienzan a preguntar, ¿seré yo maestro? E incluso Judas se acerca, podemos decir, con una cara de sinvergüenza, ¿verdad? Porque viene y pregunta, ¿seré yo maestro? Es la actitud nuestra. Por eso estábamos reflexionando sobre esto. Pedagógicamente la Iglesia nos hace reflexionar y nos dice, cuán sinvergüenza somos muchas veces, que sabemos muy bien en qué situación estamos metidos, en qué corrupción estamos metidos, en qué pecado estamos metidos, sabemos muy bien. Pero encima nos acercamos y como si no supiésemos nada, con una cara de inocentón, como queriendo preguntarle al Señor, ¿seré yo maestro? Pero fíjense que el Señor responde directamente, Jesús no tiene pelos en la lengua. Tú lo has dicho. Sí, tú me vas a entregar. Tú eres el traicionero. Eso entonces nos llama, ¿verdad? Entonces, a la conciencia de cuál es nuestra actitud. Y así fuimos pasando después del triduo pascual, el jueves del servicio lavatorio de los pies, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, el alimento, la fortaleza, el sacerdocio, el ministerio, que tiene que ser un servicio, pastor del rebaño. Luego el Viernes Santo que hemos celebrado ayer y decíamos el de la cruz, la muerte. Si queremos llegar a este día, el de la gloria, de la resurrección, que ya en estas vísperas del día sábado tenemos que morir a nuestros pecados, tenemos que morir a muchas situaciones nuestras que nos alejan de Dios. Y luego nos encontramos ya en este sábado, y en este sábado primero decíamos, tiene que ser el momento de silencio, por eso estamos haciendo esta reflexión, mirando de nuevo cada uno de los días que fuimos pasando. Porque el Señor nos llama hoy a sentarnos. Ya durante toda la Semana Santa y luego ahora en este tiempo final, ¿verdad? Que es el Tríduo Pascual y hoy es el momento del silencio, el momento de la reflexión. Y entonces esto lo venimos haciendo desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ahora con este sábado para ver
¿Cuál será nuestro compromiso? Porque en la medida en que nosotros fuimos asumiendo, en la medida en que fuimos cumpliendo y en la medida en que procuramos traerlo a nuestra vida, traerlo a nuestra sociedad, de acuerdo a estos principios y valores que el Señor nos ha dejado, ciertamente, queridos hermanos, que nosotros ahora podemos ser hombres nuevos, hombres resucitados, ¿verdad? Esto es sábado, sábado de gloria. Pero antes, el sábado de la mañana, el sábado de la tarde, que es el sábado de la reflexión, el sábado del silencio. La Iglesia entonces, con mucha pedagogía, nos mete en esta actitud vigilante de espera. Y estamos junto al sepulcro siempre. Estamos siempre mirando. Si nosotros morimos, porque nos cuesta, porque nos duele, porque eso significa mutilar ciertos criterios, ciertos valores mundanos, egoístas que tenemos, que nos alejan de la comunidad, evidentemente, que al alejarnos de la comunidad nos estamos alejando del principio elemental y fundamental que Dios nos pide y que Dios nos regala. El solo hecho de que Dios en la misma creación, Génesis capítulo 1, 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra dice. No dice simplemente a mi imagen un Dios único, personal, sino que es un Dios comunitario. Incluso el nombre de Dios es Elohim. Elohim, en hebreo, este nombre quiere decir dioses, es decir, comunidad. No politeísmo, sino que quiere decir comunidad. Es la fuerza de un Dios que nos habla desde la comunidad y que nos invita también a nosotros, evidentemente, al ser imagen y semejanza de Dios, también a vivir en comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, sentido del día de este día, sábado santo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer.
Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con este Sábado Santo, sentido del día, lo que la Iglesia pedagógicamente durante toda esta semana nos viene enseñando, nos ayuda a entender, ¿verdad?, la Semana Santa y sobre todo a entender este día sábado, el momento de la espera, el momento en que nosotros nos ponemos en esa actitud vigilante principalmente. Según la tradición, esta es una noche, ahora lo que viene, esta segunda partecita de nuestra esperanza, de nuestro esperar. Es ya una noche, una vigilia en honor del Señor. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 12, 42. Cada uno de nosotros, los seguidores del Señor, tal como recomienda también el Evangelio, debemos asemejarnos a quienes con las lámparas encendidas en nuestras manos esperamos el retorno del Señor. Esperamos el retorno del Señor. Esto es cíclico. Cada año nosotros estamos celebrando. ¿Pero por qué, queridos amigos? Se vuelve cíclico porque cada año nosotros tenemos que recordar, necesitamos. Upeajina peñande a picutu y allá opocuaña andrejina ñande a toña y ñande bueno. Vaya para cojina, vaya para ya poreína, ¿verdad? Entonces estamos con las lámparas encendidas en nuestras manos. Estamos vigilantes. En cualquier momento puede llegar el Señor, porque el Señor retornará en cualquier momento. Y así, cuando el Señor llegue, nos encuentra a nosotros en vela y nos invite también a nosotros a sentarnos a la mesa. Esta es la expresión que utiliza la palabra de Dios. Encontrarnos en vela, encontrarnos despiertos, encontrarnos preparados, encontrarnos con una razón que le damos a nuestra propia vida y a nuestra propia existencia. Ubea diceina, yaikwa va ebala yausea, yaikwa va ebala yaheka, yaikwa mooto bala yawataña ina lleva.
hamba eva peñan de yara lo hipotañan de hewi, hamba isha bañan de la ñañañan dupona. Eso quiere decir, queridos hermanos, encontrarnos en vela, encontrarnos dispuestos y preparados para qué cosa. Y después dice para sentarnos a la mesa del Señor. Sentarse a la mesa significa las nupcias, significa la celebración, significa el triunfo, significa la fiesta, significa el encuentro personal con un Dios que nos quiere y que nos llama continuamente, ¿verdad? Entonces, la vigilia de esta noche que nosotros, queridos amigos, tenemos con la vigilia pascual es la mayor y la más noble de todas las solemnidades. Aquí estamos en el caracú, en lo central, en lo elemental, queridos amigos, de todo lo que nosotros creemos, de todo lo que nosotros celebramos, de todo lo que nosotros vivimos, de todo lo que nosotros entonces llevamos a la práctica en nuestra propia vida. Lo central y lo elemental lo encontramos aquí. La noche más noble de todas, vuelvo a repetir, de todas las solemnidades. La resurrección es la más noble y la mayor de todas las solemnidades de la vida cristiana. Por lo tanto, debe ser celebrada una sola vez en cada iglesia, una sola vez, ¿verdad? O sea, una vez al año. Esto entonces es a donde nosotros llegamos a lo central, llegamos al caracú. Esta es la verdadera resurrección que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos aquí, esto es interesante, tenemos 4 partecitas y tenemos que entender el sentido del día. ¿Qué es lo que celebramos y qué es lo que queremos nosotros con esta celebración? Llegar a adueñarnos, o mejor dicho, a ser parte de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. En primer lugar, recordemos que vamos a desarrollar la liturgia de la luz. Es lo primero que vamos a desarrollar, queridos amigos, y vamos a comenzar con la bendición del fuego y la preparación del cirio. Es lo primero entonces, con eso. Nos encontramos en el caos, nos encontramos en la oscuridad, nos encontramos, en la oscuridad no vemos nada, en la oscuridad no podemos discernir ni entender lo que está pasando en la oscuridad que nos rodea. Sin embargo, aquí comenzamos con el fuego que también presenta y representa la misma presencia de Dios. Y entonces la iglesia, confiando en las palabras del Señor, medita y contempla las maravillas de Dios. Por eso comenzamos con el fuego, las maravillas de Dios, la creación. La primera lectura, pero eso ya será la segunda parte, pero que va en concomitancia con esto, justamente nos va a enseñar y nos va a recordar las maravillas de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere. Desde siempre la iglesia realizó esta celebración, la celebración del fuego, el solemne comienzo entonces así de la vigilia. Se llama también lucernario, el lucernario, es decir, la luz que comienza, la luz que nos va a iluminar, la luz que poco a poco también se va transmitiendo, pasando. Este sentido teológico nos tiene que ayudar a entender que cada uno de nosotros entonces es luz para el hermano, es luz para su comunidad, es luz como mamá, es luz como papá, la luz, la luz. Nosotros, si miramos y buscamos el sentido de lo que significa la luz, enseguida vamos a entender, ¿verdad? Cuando vos estás en la oscuridad no ves nada. Pero sin embargo, cuando llega la luz, nosotros enseguida entendemos. Es esta luz que alumbra nuestro existir, es esta luz que le da sentido a todo lo que nosotros estamos haciendo, a todo lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces comenzamos así con la liturgia, ¿verdad?, de la luz. Posteriormente viene este segundo momento. El segundo momento es la liturgia de la palabra. Aquí, queridos amigos, nos centramos y es tan lindo, es esencial, ¿verdad?, todo lo que es
la liturgia de la palabra para nosotros. ¿Por qué? Porque justamente a través de la liturgia de la palabra es como nosotros nos vamos enriqueciendo. La liturgia de la palabra nos enseña a nosotros y deja en nuestra vida, deja en nuestro corazón lo elemental y lo fundamental para que nosotros podamos hacer un camino de salvación. Es decir, a través de la palabra nos iluminamos, a través de la palabra nosotros entendemos nuestro caminar. ¿Cuál es nuestro sendero, verdad? Y esto siempre nos va a llevar hacia la resurrección. Es decir, resurrección significa eñacapuá, emañamomburu, ejesha, va evaloña pende non debe, reyejesha cuá, riñamindu urire beñan de yarome evacuende, y entonces mirar hacia adelante. Eso es resurrección, anástasis, levantarse. Tú que estás dormido, tú que estás en esa tumba, levántate. No puedes permanecer allí en esa tumba. El sepulcro que está sellado, el sepulcro, el lugar de la muerte, ahora se tiene que abrir. El sepulcro entonces tiene que ser rebaltado, ¿verdad? Y de ahí tiene que salir la luz, la fuerza, o mejor dicho, es ahí en ese sepulcro donde tiene que entrar Dios para darnos vida. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe, el sentido del día en este día Sábado Santo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazarla
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, con la explicación de todo lo que significa el sentido del día. Nosotros estamos reflexionando sobre este sábado santo, el sábado de la luz, de la vigilia, el sábado del triduo pascual. Estamos llegando a la resurrección. Decíamos que es el mayor de los domingos, podemos decirlo así, porque ya es víspera, sábado, domingo de la misma resurrección. Lo mayor, lo más noble entre todas las solemnidades que nosotros tenemos de los domingos en nuestra vida litúrgica. Estábamos mirando las 4 partes de este sábado de gloria. Primero nos centrábamos en la liturgia de la luz, la creación, la renovación, cómo Dios crea, cómo Dios renueva. Toda la palabra de Dios de por sí nos habla siempre de un renovarnos. Lo que nosotros le llamamos conversión es justamente volver a lo original, volver a lo genesíaco, decimos, al Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26, o todo el capítulo 1, si uno quiere decir lo que significa la creación. Incluso en la segunda parte que hacemos la liturgia de la palabra, comenzamos con el Génesis, capítulo 1, que es la creación. Aquí nos encontramos primero ante el Tohu Babohu, así se dice en hebreo. Tohu Babohu dice la Biblia para decir el caos. Aquello entonces que es sin forma, aquello que no tiene una forma. Entonces Dios como que plasma el espíritu, peñan de yara, tú marangatú, el ruaj, se dice en el hebreo que aleteaba, sopla, y luego Dios que va transformando la oscuridad, las tinieblas en la luz. Y esto a nosotros nos invita, ¿verdad?, a entender, a desarrollar a través de esta simbología, porque estos son símbolos, ¿verdad?, símbolos religiosos, símbolos antropológicos, símbolos que nosotros utilizamos desde lo más profundo, ¿verdad?, del hombre, que llega a entender y que luego lo aplica a lo esencial y fundamental de su propia existencia. Y entonces cuando llegamos a la liturgia de la palabra, aquí nosotros nos acercamos a lo esencial que es el renacer, decíamos. Estábamos hablando de una conversión, volver a lo genesíaco, decíamos. Es decir, esta es la renovación, es la nueva creación. Entonces, queridos amigos, lo que nosotros estamos haciendo cada año, cada ciclo que volvemos a repetir nuestras celebraciones, nuestras festividades, nos hacen recordar nuestro compromiso como seres humanos, como creación, como comunidad. Y ahora que hemos asumido el seguimiento de Jesucristo, la secuela Christi, como cristianos, bautizados, ñandere oa, ñandere cuea, sumergirse, ¿verdad?, en los principios y en los valores de la propuesta del Señor. Y entonces así nos encontramos con los nuevos hijos renacidos por medio del bautismo. Y aquí pasamos entonces al tercer elemento, que es la liturgia bautismal.
Ciertamente que el sentido del día de este sábado, cuando hablamos de bautizo, es justamente desde el segundo momento la palabra de Dios que escuchamos, la palabra de Dios, que llega al corazón, que llega a la mente del hombre. El hombre es capaz de reflexionar, de hacer pasar por su corazón y entonces se deja tocar por la fuerza del Espíritu que nos llama a la conversión. Tenemos muchos pasajes y sobre todo desde ahora en adelante con la resurrección iremos escuchando que después de la predicación, después del anuncio, después de presentar a Jesús, los que están escuchando lo primero que dicen, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vaya bona, Marabucuera y la Yajana. Esto es el bautismo, ¿verdad? Porque justamente después Pedro, en este caso, capítulo 2 de Hechos, los apóstoles nos va a decir, o les dice ahí a la comunidad que le pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Les dice, déjense bautizar. Bautícense y conviértanse. Convertirse, buscar la resurrección, dejarse tocar por el Espíritu, abrir el corazón para que el Espíritu nos pueda renovar. Conviértanse, quiere decir eso. Y por otra parte, entonces, cuando nos está hablando, ¿verdad?, del déjense tocar por el Espíritu Santo, nos llama a esa adhesión total que es el bautismo. Y esta es la tercera parte de este sábado de gloria. La liturgia del bautismo es lo que nosotros encontramos aquí. La liturgia del bautismo que nos invita a nosotros a dar ese paso. Y por último tenemos la liturgia eucarística. Como ya conocemos y como ya sabemos, la liturgia de la Eucaristía, Charis, gracia, bueno, que quiere decir acción de gracia, quiere decir la Eucaristía. Yayesa, guayayesa, peayeva, añañemon barete, peñan de yara, rete, jarue, rejeae. Esto es lo que el Señor nos propone en esta noble y más grande de las solemnidades que nosotros tenemos, la mayor y la más noble entre todas las solemnidades de la vida cristiana. Y miremos un poquitito, no vamos a poder mirar todo lo que tenemos en esta noche como lecturas, ¿verdad? En el sentido del día sábado, lo primero que nos pone es un anuncio pascual. En el anuncio pascual, de esa primera parte del anuncio, de la luz, de la nueva creación, nosotros llamamos aquí a alegrarnos. Alégrese en el cielo el coro de los ángeles, exulten los ministros de Dios y por la victoria de un rey tan grande resuene la trompeta de la salvación. Y así sigue, ¿verdad? Entonces es la gran alegría de la resurrección de un Dios que nos quiere y que nos ama. Y así tenemos toda esta secuencia del anuncio pascual. Pero después, al comenzar con la lectura, porque está en concomitancia, es decir, directamente unido a esta celebración, la segunda parte, tenemos la primera lectura, justamente el libro del Génesis, como ya dijimos y hemos dicho en algún momento, el capítulo 1 del 1 hasta el 2.2, es decir, la creación. Dios aquí nos presenta y nos dice que nosotros fuimos creados de la oscuridad que pasamos a la luz, de la oscuridad del tohu babohu, del caos que pasamos al orden, del caos que pasamos sobre todo a la vida de Dios. Y así vamos siguiendo, ¿verdad? Enseguida la iglesia nos presenta ya el Génesis 22, es decir, el sacrificio. Abraham que le dice, o mejor Dios que le dice a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo y llévale a sacrificarlo. Este es el camino de la fe en realidad. El hombre que hace un camino pero que se encuentra ante las pruebas que le pone Dios. ¿Pero qué quiere decir? ¿Dios que te está tentando cada momento? No. Las pruebas que te pone Dios significa esas limitaciones que hacen parte de nuestra vida y que hacen parte de nuestra esencia. Pero ante esas limitaciones, ¿cómo nosotros respondemos a un Dios que nos quiere y a un Dios que nos llama, sobre todo a realizarnos? Lo respondemos con la fe de Abraham. Volvemos enseguida nosotros con este sábado
de gloria, sábado santo, el sábado que ya nos lleva a una vida de compromiso y de resurrección. Sentido del día de la Semana Santa. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el sentido del día en este sábado santo. Qué lindo este sábado santo. Ya estamos mirando un poco la vigilia, es decir, la noche de la resurrección. Y es una de las celebraciones más ricas, como nosotros decíamos, 4 partes importantes, esenciales que tenemos aquí. Primero, la liturgia de la luz, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística. Ahora estamos mirando algunas de estas lecturas. ¿Cuál es la secuencia? La creación, luego el aferrarnos, la fe. Abraham, toma a tu hijo, sacrifícamelo. Pero Señor, ¿cómo es mi único hijo? Estamos en el capítulo 22, en el capítulo 15 estaba llorando y estaba diciendo a Abraham, no me has dado ninguna descendencia. Claro que te daré, mira las estrellas del cielo, las arenas de la playa. ¿Y cómo es que ahora este único hijo que después de tanto pudo conseguirlo, ahora me llamas y me pones a prueba para que sacrifique a mi propio hijo? Es el camino de la fe simplemente. Y luego tenemos el tercero. La tercera lectura es del libro del Éxodo, del 14, 15 hasta el 15a. Es el pasaje del Mar Rojo. Qué interesante, ¿verdad? Porque justamente la palabra Pascua quiere decir paso, el paso de la esclavitud a la liberación, a la tierra prometida. Para nosotros, entonces, el sentido del día es ese paso del pecado al paso de la liberación. El capítulo 14 del Éxodo justamente nos habla del paso, es decir, del paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la esclavitud a la tierra prometida. Y para nosotros, desde el sentido de este sábado de gloria, para nosotros es el paso de la oscuridad, el paso de nuestra esclavitud justamente a causa de nuestros pecados. Somos esclavos. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos nosotros nuestras semanas, nuestro tiempo de Cuaresma, el primer domingo del tiempo de Cuaresma, habíamos reflexionado desde el Evangelio de San Mateo las 3 tentaciones: tentación del poder, tentación de la plata y tentación del placer. Estos son los elementos contra aquellos que nosotros estamos luchando. Estamos en el día a día procurando vencer, queridos amigos, ¿entendemos? Si esto nosotros entendemos, ciertamente que después nosotros vamos a poder también dar pasos muy, muy importantes. El Éxodo capítulo 14 nos está hablando. Y aquí también, recuerden que en esta persecución hay una teología maravillosa, porque es una teología que nos invita a reflexionar y a entender la lucha, ¿verdad? La lucha tanto del hombre contra el mal, nosotros mismos que luchamos contra las adversidades, contra las tinieblas, contra el faraón que ataca, pero es Dios el que está presente también e interviene, Dios que se pone, ¿verdad?, en el medio entre el mal y nuestra propia vida, entre el mal y nuestro propio desempeño como cristianos. Y luego es el Señor entonces el que nos ordena, trae tu vara. Es decir, todo aquello que tienes en tu vida, todo aquello que tú dispones en tu corazón, que has aprendido con tu abuelita, con tu mamá, en tu casa, en tu catecismo, extiende tu brazo sobre el mar, extiende y abre este mal, o mejor dicho, este obstáculo que se te está presentando, porque detrás tienes también al mal que te quiere acechar. Y entonces es la maravilla, es el milagro, el mar que se abre en dos, dice. Y entonces ahí donde nosotros entramos, eso también nos está hablando del riesgo. Requilleta que tengo lleva. Derecha e izquierda, dice que tenían como murallas las aguas. Y entonces pasando enjuto, es decir, seco, iba pasando por ahí. Bueno, la gracia de Dios que nos ayuda a nosotros a vencer el mal. A veces no sabemos cómo es que salimos victoriosos de ciertas luchas, de ciertos males que nos acechan. Y es con la fuerza, la gracia, el empeño. No nos dejamos vencer entonces por aquello que nos está acechando. ¿Pero por qué? ¿Y por qué le tenemos a Dios? Bueno, todo esto nos hace entender esta lectura maravillosa que es el libro del Éxodo. Y seguimos así, porque después comenzamos enseguida con los libros proféticos. Isaías, que nos ha acompañado desde el comienzo de nuestro
este ciclo litúrgico ahora también nos acompaña en este tiempo de la Semana Santa, pero sobre todo en este Domingo de Gloria. Imagínense, en este Sábado Santo, Isaías capítulo 54, 5, 14, tu esposo es aquel que te hizo, su nombre es el Señor de los ejércitos, tu Redentor es el Santo de Israel, Él se llama Dios de toda la tierra. Sí, como a una esposa abandonada y afligida te ha llamado el Señor. ¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud? Dice el Señor. Por un breve instante te dejé abandonada, pero con gran ternura te uniré conmigo. En un arrebato de indignación te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, son las situaciones de la vida. Son las situaciones que nosotros vivimos en el día a día. Te oculté mi rostro por un instante, pero te devolví la gracia, la paz, la presencia, un Dios entonces que no nos abandona. Nosotros nos alejamos de Dios. Pero sin embargo el Señor como que respeta nuestra libertad, nos deja, dice, nos abandona, caminamos solos. Pero después es ese mismo papá, esa misma mamá, que se adelanta y se nos vuelve a presentar y nos ofrece el perdón, la riqueza, la vuelta. La quinta lectura es desde el libro de Isaías nuevamente, capítulo 55, 1 al 11. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar. Tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Bueno, y así continúan con las preguntas retóricas. Sus riquezas, sus cualidades. Aquí te he puesto todo en tus manos para que seas feliz, para que no existan niños de la calle, para que no existan indígenas en la calle, pobres, abandonados, sin casa, sin tierra, para que no existan campesinos también desheredados, sin tierra, para que no existan chicos ignorantes, familias ignorantes, para que no existan entonces, queridos hermanos, familias que están prácticamente en la pobreza extrema, ¿entienden? Todo esto no es voluntad de Dios, no es voluntad de Dios, absolutamente. Vengan aquí, beban, aliméntense, pero ¿desde dónde, queridos hermanos, nosotros vamos a beber de esta agua que el Señor nos ofrece? Y desde su palabra, entendiendo, y cómo nosotros tenemos que comprometernos. Este es el sentido profundo. Y así continúa este sábado de gloria. Queridos amigos, vamos a pedir entonces esta gracia, que podamos vivirlo y sobre todo podamos, reflexionando y entendiendo la propuesta del Señor, ponerlo también por práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos. Vamos a volver nuevamente con Ñande Yarañe, sentido del día, sábado de gloria. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.